Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a continuar con el tema de límites, el tema central. Nos vamos a enfocar en los límites trascendentes nuevamente, pero ahora vamos a revisar la llamada forma indeterminada del tipo 1 al infinito. Esta forma va a estar muy relacionada con solución de problemas que involucran, por ejemplo, el manejo de logaritmos. Y tenemos lo siguiente: sea el siguiente límite, el cual va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Si evaluamos de forma directa tenemos lo siguiente: 1 más 0 es 1 y 1 sobre 0 podemos aproximarlo como un infinito. Entonces tendríamos una expresión del tipo 1 al infinito. Ahora, uno podría pensar que este resultado va a ser igual a 1. 1 elevado al cuadrado es 1, elevado al cubo es 1, etcétera, etcétera. Sin embargo, al tratarse de un límite, no es un resultado concluyente. De hecho, es una forma indeterminada y, como ya habíamos mencionado, se conoce como la forma indeterminada del tipo 1 al infinito. Ahora, para conocer el comportamiento de este límite y su existencia, si es que recuerda que para que el límite exista, el acercamiento por derecha y por izquierda debe ser igual, vamos a realizar un análisis numérico. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente: n va a ser el número de aproximación y nos vamos a ir aproximando por izquierda, es decir, números más y más y más cercanos, pero negativos, en este caso a 0, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a obtener es que va a haber un acercamiento, va a haber una cierta convergencia al momento de evaluar la función. Esto va a tender a un número que conocemos como el número e o el número de Euler, el cual es aproximadamente igual a 2.71828. Eso fue lo que me arroja Excel. Repito, es una aproximación. ¿Qué pasa cuando hacemos el análisis numérico con valores mayores? Por ejemplo, 0.1, 0.01, etcétera, etcétera, hasta acercarnos a 0. Pues observamos la misma tendencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos afirmar que el límite sí existe y es igual a una cantidad que llamamos e, el cual, como te comenté, es aproximadamente 2.71828. Continuemos. Ahora, dado que hicimos este análisis numérico, podemos afirmar lo siguiente: el límite de 1 más x elevado a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual a e. Aunque también esto se puede replantear de forma distinta. Se puede replantear en términos de un límite que va al infinito. Entonces quedaría como límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando x tiende a infinito es igual a e. Si analizas, vendría siendo lo mismo. 1 sobre x cuando x tiende a infinito tiende a 0, igual que en esta parte. Y de la misma forma que 1 sobre x cuando x tiende a 0 nos da o tiende a infinito, entonces en este caso el exponente tendería de forma directa a infinito. Es decir, ambas expresiones son equivalentes, nos dan una aparente indeterminación del tipo 1 infinito, pero en realidad esto nos da el valor de n. Un video muy interesante del canal de YouTube Derivando, en el cual nos hablan un poco más de la historia del número n. Lo estaré poniendo en la plataforma en estos días. Bueno, si generalizamos los resultados anteriores, ¿a qué me refiero con generalizar? Es decir, que ya no estén en términos nada más de la variable x o cualquier otra variable, van a quedar de la siguiente forma: el límite de 1 más u elevado a la 1 sobre u cuando u tiende a 0 es igual a e, más su respectiva versión al infinito. El límite de 1 más 1 entre u elevado a esta expresión a la u cuando u tiende a infinito va a ser igual a e. Recuerda que en este caso u va a ser igual a u de x. ¿A qué me refiero? Va a ser una función de la variable x, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de límites que presentan algún tipo de indeterminación, sea 0 sobre 0 o 1 infinito, pero que pueden resolverse a través de estas expresiones que acabamos de encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este tipo de problemas que generalmente no son directos, la parte o la estrategia fundamental va a ser elegir el cambio de variable adecuado, ¿de acuerdo?
Aquí mi recomendación es, si un cambio de variable no te funciona a la primera, intenta con otro. ¿De acuerdo? Aquí el punto es no entrar en desesperación. Muy bien, continuamos. Entonces, te recomiendo que tengas a la mano la ecuación fundamental, mejor dicho, la ecuación fundamental, o límite fundamental, mejor dicho, que acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Este que tenemos aquí. Ya sea la versión que tiende a 0 o la versión que tiende a infinito. Muy bien, empecemos. Vamos a empezar como siempre por evaluación directa. Sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces tengo 0. Y abajo voy a tener 1 menos 1, 0 también. Entonces analicemos el límite. Es el límite del logaritmo de x sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Tal y como platicamos, nos da una indeterminación de tipo 0 sobre 0. En este caso no es una función algebraica, como la mayoría de los ejemplos anteriores. Se trata de una función trascendente, es decir, aparece el logaritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tratar de buscar alguna alternativa de solución. Mi recomendación es, cuando aparezcan logaritmos, trata de usar o de manipular tu expresión para que se parezca a alguna de las dos versiones que vimos que involucran el número e. Por ejemplo, yo puedo usar esta, el límite de u que tiende a 0, de 1 más u elevado a la 1 sobre u es igual al número e. ¿De acuerdo? Muy bien, que curiosamente como operador es el operador inverso del logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar cambios de variable que me sean favorables y que me permitan llegar de esta forma que tengo aquí a esta otra que tengo en azul. Pensemos, por ejemplo, que en este caso el argumento del logaritmo es x, ¿de acuerdo? Entonces planteemos ese argumento x como el argumento de esta expresión, que es 1 más 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo despejar u. U es igual a ¿quién? A x menos 1, que afortunadamente corresponde a esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Entonces ya podría empezar a hacer alguna versión previa, la cual sería el límite de x que tiende a 1 del logaritmo, y ya no ponemos x, pondríamos 1 más 1, ¿de acuerdo? Sobre x menos 1, pero acabamos de ver que x menos 1 es igual a 1. Muy bien, hasta ahí todo va muy bien. Sin embargo, sigue habiendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con este límite? Todo aquí está en términos de u, pero aquí mi límite todavía aparece en términos de x. Pues tengo lo siguiente. Si x tiende a 1, si lo vemos, entonces vamos a ver qué pasa con u. Entonces u, que es igual a x menos 1, va a tender a ¿quién? Pues a lo siguiente. A x menos 1 con x evaluada en 1, porque es lo que tengo. X tiende a 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo también x va a tender a 1. Entonces resuelvo, esto va a ser igual a ¿quién? A 1 menos 1, que es igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si x tiende a 1, entonces u, que está aquí, tiende a 0. Ponemos en rojo, que se vea la conexión. U tiende a 0. Entonces puedo reescribir esta expresión nuevamente, pero ahora la voy a escribir control C, control V, en términos de u. Entonces, ¿qué va a pasar? Si x tiende a 1, mi variable, o mi nueva variable mejor dicho, u va a tender a 0. Muy bien, entonces parece que ya tengo todo preparado, ¿de acuerdo? Porque ya tengo 1 más u, aquí está 1 más u, y ya tengo que el límite tiende a 0, u tiende a 0, muy bien. Ahora sigamos. Recordemos las propiedades de los logaritmos. Recordemos que, por ejemplo, n, por el logaritmo natural de, voy a ponerle w en esta ocasión, es igual al logaritmo natural de w elevado a la n. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí n, ¿quién sería? Sería 1 sobre u. De tal forma que esta expresión la puedo reescribir así. El límite de u que tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más u, que vendría siendo mi w, elevado a la 1 sobre u. ¿De acuerdo? Porque recuerden, vamos a ponerlo así mejor. Esto lo puedo interpretar como 1 sobre u. ¿De acuerdo? Que está multiplicando a esta expresión. Aquí podré poner un 1. 1 sobre u está multiplicando esta expresión del logaritmo. Muy bien. Vamos a quitarlo mejor. Que no se confundan. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tengo una forma casi perfecta. Esta expresión, 1 más u, elevado a la 1 sobre u. ¿De acuerdo? Muy bien. Hago un pequeño cambio aquí. Voy a poner esto en rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si revisas los apuntes, revisas las clases anteriores, sabrás que habíamos visto que el límite de un logaritmo era igual al logaritmo del límite. ¿De acuerdo? Entonces esto lo puedo interpretar como el logaritmo del límite de u que tiende a 0. ¿De quién? Vamos a ponerlo en verde. Bueno, yo creo que sí, ya ni siquiera en verde, ¿no? Vamos a ponerlo en azul. De 1 más u que tiende a la 1 sobre u. Muy bien, cierro aquí. Le cambio el color para enfatizar que es algo importante. Vamos a ponerlo en azul o en verde. Muy bien. Ahora mi pregunta sería, ¿quién es esta parte que está en azul, chicos? Pues esta parte que está en azul es el límite fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, es un límite fundamental que define al número e. Entonces todo esto se puede interpretar como el logaritmo de e. Toda esta parte que está en azul es e. Y simplemente yo puedo calcular esto. Como logaritmo y son funciones o operadores inversos, sabemos que el logaritmo natural de e es igual a 1. ¿De acuerdo? Cosa que puedes corroborar con un cálculo en cualquier calculadora científica, ¿no? Entonces con esto ya terminé. Muy interesante. Este límite, seguramente por análisis numérico también hubiéramos llegado a lo mismo, tiene como resultado que es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, igual que con los límites trigonométricos, ¿cuál es mi recomendación? Que vuelvas a ver el video incluso, vuelvas a ver los pasos, los vayas checando con calma y vayas analizando qué se hizo en cada paso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron los cambios de variable? Siempre la parte fundamental para resolver este tipo de problemas va a ser que tengas el cambio de variable adecuado. Por ejemplo, aquí lo sugerimos en base a ¿qué? Sugerimos el cambio de variable en base o en función a que los argumentos estuvieran relacionados. ¿A qué me refiero? Si aquí es el logaritmo de x, pues yo quiero que este x corresponda al argumento principal del límite, es decir, a 1 más 1. Entonces, esa podría ser una buena estrategia para tratar de resolver este tipo de límites, ¿de acuerdo? Hacer que los argumentos se parezcan o tengan una relación entre sí. Bueno, entonces hasta aquí terminamos este límite. Aquí le pongo el cambio de variable, ¿verdad? Y nos queda pendiente otro ejercicio, ¿no? Entonces eso lo haremos en la próxima videoclase. Como siempre te comento, por tu atención, muchas, pero muchas gracias. Estudia bien este ejercicio con calma, ve analizando los pasos que se realizaron y así lo entenderás seguramente mucho, pero mucho mejor. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.